Bueno, pues aquí estamos de nuevo con un nuevo podcast de libros, para hablar de libros y la verdad es que hoy tengo la suerte de que nos acompaña Rafa Lucero, que no solamente es autor brillante de Colima, sino que también es protagonista. Entonces, bueno, tiene doble papel hoy en este podcast. Pero bueno, hoy vamos a hablar de su libro, de un libro que hemos sacado pues in extremis, porque hemos sacado para la reciente Feria del Libro de Madrid, que como quien dice casi acaba de terminar. Pero es un libro extremadamente interesante del que vamos a hablar en breves minutos sobre gestión empresarial. Fijaros qué título más sugerente, La empresa que dejó de correr. Pero bueno, para hablar de todo ello, antes, como en otras ocasiones, voy a invitar a la conversación a la directora de comunicación de Editorial Colima, a Rocío Aguilar, para que nos presente un poquito mejor a nuestro invitado de hoy, a Rafa Lucero. Adelante, Rocío. Pues sí, muchas gracias, Marta. Vamos con el retrato que hacemos habitualmente de nuestros invitados. Como bien decías, recibimos a Rafa Lucero, al que siempre, como siempre digo, pido disculpas porque seguro que algo me dejo atrás. Rafa Lucero es valenciano, se graduó en Ingeniería Industrial en la Politécnica de Valencia, con especialización en organización industrial. Precisamente su proyecto final de carrera lo realizó en Ford España y ahí pues, comenzó su andadura laboral. Después pasó por Favorecia y por Utamaki, España, Complicado, empresas eso es complicado, ¿eh? De leer, sí, ¿eh? sí, en las que supervisó varios departamentos clave. Fue en 2001 cuando fundó Adun Consulting, una empresa de consultoría y formación especializada en mejora continua y en lean management, que es referente en su campo tanto a nivel nacional como internacional. El lean management es un proceso de mejora continua dentro de una empresa que pretende eliminar todo aquello que no es productivo. Así que bueno, Rafa además es un reconocido conferenciante y profesor en temas de liderazgo, motivación y, por supuesto, mejora continua. Imparte clases en diversas escuelas de negocios y asociaciones también, porque, de hecho, vamos, desde 2005 es el docente principal de la Escuela de Formación en Productividad de Lean Management en Adun Consulting y ha liderado ya 3 misiones de estudio de Kaizen Lean a Japón. Además, Rafa es el creador del modelo 4P29 de transformación empresarial. También es el creador del podcast Kaizen Lean Mejora Continua, que tiene muchísimas escuchas tanto en España como en países de habla hispana. Y bueno, Rafa tiene una gran experiencia porque ha trabajado en empresas de múltiples sectores, farmacéutico, alimentación, automoción, sanidad, y siempre ha intentado adaptar estos principios de mejora continua a todos estos contextos y necesidades. Y como bien decía Marta, Rafa también es uno de los integrantes de protagonistas.org, esta plataforma que reúne profesionales de diversos sectores con este fin común para plasmar su experiencia y sobre todo mejorar nuestro mundo. Y Rafa llega aquí con un libro que se titula La empresa que dejó de correr, un libro que nos sumerge en la historia de una organización acostumbrada a vivir bajo la presión, con tensión diaria, pero que tiene que buscar la manera de estabilizarse. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí, no vamos a contar más porque obviamente lo mejor es escuchar cómo nos lo cuentan Rafa y Marta en unos momentos. Y luego, como siempre, Mm. pues hablamos de más libros. Pues gracias, Rocío. Sí, hoy te lo han puesto difícil y eso que tú eres muy redicha y ¿sabes? Y se maneja con los vocablos difíciles, pero hoy era triple dificultad. Antes de empezar a hablar, te voy a proponer que pinchemos el book trailer que tenemos del libro de Rafa y luego empezamos. Bueno, pues ahora sí que digo, Rafa Lucero, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contento, ¿eh? Muy contento de que hagamos este podcast de nuevo, ¿eh? Que ya hicimos uno hace unos meses, ¿eh? Pero este es por algo que me hace mucha ilusión, ¿no? Que es un libro y una novela, ¿no? Que al final hay muchos libros, ¿no? Pero novelas hay menos, quizás, ¿no? Efectivamente, y además tiene la originalidad que se agradece. Te lo digo como editora, agradezco, es tan importante el fondo como la forma, y que estos conceptos tan interesantes que aportas de gestión empresarial, de los que vamos a comentar ahora,
Pues los has contado en forma de historia, los has narrado, bueno, como una novela corta, lo cual hace que sea mucho más fácil de Ujú. leer, más ameno, y que penetre, ya sabes que el storytelling, por eso resuena al ser humano, y ha llamado la atención de alguien pues tan prestigioso como Xavier Marcet, que nos Ujú. ha regalado un estupendo prólogo para el libro, ¿verdad? Pero porque, bueno, ha visto que este libro tiene chicha. Jolín, la verdad es que cuando se lo pedí a Xavier y él me lo hizo, él y digo, "Ojo, Xavier, me has puesto la piel de gallina, con el prólogo que me has hecho, por favor, ¿cuándo quedamos a comer, a merendar o a cenar? O sea, por favor, porque la verdad es que si lo lees dices, "Uf", o sea, es realmente emocionante, ¿no? Desde luego Sí, que una persona pues, como Xavier te lo ha hecho un me haya hecho cariño. ese prólogo, desde luego, ¿no? Oye, Mm. cuéntame, bueno, yo lo sé, pero cuéntanos a los que nos siguen, ¿qué has tratado de hacer en este libro? ¿De qué va esto de la empresa que dejó de correr? Pues mira, si quieres empiezo cuando se lo entrego a alguien o se lo digo a alguien. La primera reacción cuando la gente escucha o lee el título, ¿sabes lo que dice, no, Marta? Dejar de correr. Es imposible. Cómo quieres que deje de correr, ¿no? Eh, y, y ciertamente no es de lo que va el libro, desde luego, ¿no? Al final no va de eso, ¿no? Va de que al final no va siempre de correr como locos, ¿no? No va de ir siempre de un lado para otro, no va siempre, que es lo que se suele hacer en muchas empresas, de ocultar los problemas o mirar para otro lado, ¿no? Va de las verdades del barquero, ¿no? De lo que podría ser o a veces la gente me dice que soy un poquito idealista y sí, lo soy, ¿vale? ¿Qué te voy a decir, no? Pero va de cómo podría ser una empresa, ¿no? Va de personas, va de cultura, va de cómo se podrían hacer las cosas en las empresas para que podamos hacer ese pequeño cambio en el mundo que todos queremos, ¿no? Fíjate que no lo veo nada idealista. A mí me llamó la atención primero porque eres una persona que sabes de muchas cosas, eres consultor de estrategia, de mejora continua, es decir, tu ADN profesional ya es hacer la vida mejor de las empresas. Y hacer Ujú, la vida mejor, efectivamente, no es ir como pollo sin cabeza, que es una forma coloquial probablemente de transmitir lo que intentas, sino de poner el foco, ¿no? Poner el foco y ahorrar recursos, pero recursos de todo tipo, no solamente los evidentes, los ujú, materiales, los económicos, los financieros en los que todos pensamos, sino recursos atencionales, energéticos, relacionales. Hay un montón de cosas que tienen un coste de oportunidad tremenda cuando hacemos por hacer y eso no nos ujú. lleva ni nos acerca a donde pretendíamos, ¿no? Sí, sí. Uno de los ejemplos que ponemos en el libro, ¿no? Es el típico de que en las empresas fabricantes, pero hay gente que me lo dice, oye, dice, oye, yo no estoy en una empresa que fabrique nada y me he visto en cada una o en muchas de las escenas del libro, ¿no? En muchas empresas el parar una máquina parece como el sacrilegio. O sea, ¿cómo vas a parar una máquina? Que vivimos de eso, ¿no? Y cuando a veces dices, oye, nadie quiere parar una máquina, obviamente, pero si estás haciendo las cosas mal, si estás viendo que la máquina va a reventar, ¿vale? Si estás viendo que el producto que sale está saliendo mal y va a llegar a tu cliente y va a tener un enorme problema, para la dichosa máquina, que no pasa nada o no debería de pasar nada, ¿no? Pero bueno, todavía es algo que cuesta en las empresas, que es mejor parar que seguir haciéndolo regular o mal, ¿no? Está muy bien porque hay mensajes muy poderosos, por ejemplo, el tema, o sea, de parar porque hay que reflexionar, o sea, hay Ujú, que pensar las cosas. A veces simplemente heredamos un modo de hacer, hay unos ujú, procesos, hay una cultura ujú. y entonces acabamos como todos como monos enloquecidos, pero nadie rebobina por qué se empezó a hacer eso y si eso ahora tiene algún sentido, ¿no? Pero has hablado de un tema importantísimo que también lo novelamos en el libro con el tema de los procesos, ¿no? Es decir, yo veo muchas empresas, muchísimas empresas, y veo poquísimas empresas todavía que tengan procesos robustos.
que tengan procesos siquiera escritos. En el libro también hablamos que me encanta el concepto de los héroes, ¿no? Que muchas empresas siguen adelante porque hay dos, tres, cinco personas que saben hacer las cosas del modo que ellos saben y porque ellos lo saben hacer así, pero nadie más casi sabe hacerlo así. Cuidado. Ay, se me ha fastidiado la lentilla o algo de repente o algo. Problemas del directo, ¿Estás ¿eh? bien? A ver, paramos si quieres. Ay, se me ha caído y todo, Lu. Oye, vuelvo un segundito, ¿eh? Sí, sí, Disculpa, tranquilo, ¿eh? tranquilo, que paramos un momento. Ahí va. Hoy está el día en contra de la Eso te iba tecnología a y todo se nos decir. revela. Hay que tomárselo esto con... Sí, sí. Pero bueno, con calma, con paciencia. A mí Pues yo me he llegado, está... cuando ¿Eh? yo he llegado directamente a organizarme todo para que funcionara ahora todo, porque si no, pues sí, que con el ordenador pequeño y ahora a Ya, ver ya te veo. cómo. Y yo tengo a nuestro querido amigo Alfredo, que de verdad que no es más chico, pero todos los días me manda las cosas a la hora que nos conectamos con el podcast, Rocío. O sea, no sé si es ya... Es Pues yo tremendo creo que las debe cosas ser que que es hace. cuando él termina. Lo que no sé, por cierto, no le he preguntado porque también he estado desconectada con esto, que lo de la factura del Barça tenía que subirla, no me ha dicho No, nada, le volví no, a si es que preguntar. tiene 400.000 cosas que hacer. No sé, lo sé. Estoy No muy me había indeciso. pasado en la vida que se me hubiera quedado en lentilla, y menos Bueno, en directo, ¿eh? O sea, ha sido curioso, no te cuanto menos, preocupes ¿eh? que Rocío con la tijera luego de la edición es muy hábil. Sí, sí. Esto se corta y no pasa nada. A ver, no sé dónde estaba, que se me dio la pinza con el tema. ¿Dónde estaba? Pues estábamos en el Ah, tema con el que era tema de muy... los procesos, ¿no? Sí, ¿eh? Eso. Bueno, estaba comentando que veo y visito muchas empresas, ¿no? Y todavía encuentro muy pocas con procesos robustos. Hablo en el libro del tema de los héroes, ¿no? De que hay muchas empresas, y no solo pequeñas, que en las pequeñas desde luego es más común porque no tienes recursos, porque no tienes menos músculo si quieres, ¿no? Pero en empresas medianas y también en empresas grandes incluso que no tienes procesos robustos. Un proceso robusto es aquel que no depende de Juanito, que no depende de Pepito, que no depende de los héroes, ¿no? Porque si dependemos de tres héroes en tu empresa, primero, que no viajen nunca juntos. Desde luego. Porque si viajan juntos y tienen un accidente, cuidadito con tu empresa, pero quitando la broma de que vayan juntos, no vayan juntos, los procesos a veces son los grandes olvidados de las empresas. Todo el mundo están y estamos con liderazgo, con personas, con tal, que por supuesto, pero sin procesos, ¿dónde vamos? A ver, tenemos aquí un libro. Voy a ir un poco desgranando las dos cosas que han salido para meter una más en la conversación. Un libro de fácil lectura, pero con mensajes poderosos, ¿vale? Para gente inteligente. Se lee fácil. Que invita, pues eso, a replantearse cosas que hay que replantearse. Y tú estás hablando ya de nuevas cosas, como por ejemplo lo vulnerable que puede ser una empresa, los puntos débiles que puede tener, y que puede Ujú. poner incluso cuestionar su supervivencia si nos hace tiempo. Es una cuestión no solo de mejora, sino a Tal veces es que cual, no mejorar es morir. tal cual. Yo cada vez últimamente, Sí. Marta, estoy en las organizaciones, no tanto con la idea de mejorar, que también. O Mm. sea, para mí que en las empresas hubiera procesos simplemente robustos de cómo haces las cosas hoy en día y estuvieran bien escritos, con vídeos, como tú quieras, y no solamente eso, sino que supieras dónde tienes tus problemas y tus debilidades y tus puntos de desarrollo, sería brutal solamente. Oye, si además luego mejoras, plus, plus, plus. Pero procesos solamente sería fantástico y fabuloso. Desde luego. Y luego iba a añadir una tercera cuestión que me parece tremendamente hábil por tu parte y por eso este libro, o sea, tiene mucho en poco, lo cual me parece solamente asequible a personas brillantes como tú, querido Rafa. Ujú. Hay un método detrás, porque tú eres un tío analítico y como hablas de procesos, o sea, tú tienes orden, eres consultor y el libro ha sido una forma, pues eso, sencilla y con una conversación amena, pero en realidad te va dando las claves de por dónde atacar el asunto, porque si no se Mm, quedaría simplemente pues una cuestión filosófica que nunca está de más, pero también mm. aporta soluciones prácticas. Sí, un poquito, ¿no? O sea, no queremos vender en el libro porque obviamente un libro no es para vender y menos una novela, ¿no? Pero al final
pues lo destripas un poquito, ¿no? Obviamente hablamos de cultura, hablamos de personas, hablamos de cómo cambiar las cosas, que te he dicho procesos, pero lo primero es personas, desde luego, ¿no? Y es lo que tiene que hacer que las empresas crezcan, ganen y tiren para adelante. La segunda es los procesos que hemos dicho, pero hay más cosas, que hay más cosas como son las prioridades, los objetivos, hacia dónde vamos. No podemos ir a por todo. En las empresas también suele pasar que la gente quiere atacar 27 frentes a la vez y cuando atacas 27 frentes no vas a ningún lado. Y uno que profundizamos bastante en el libro y que yo soy un absoluto creyente es el de los problemas, ¿no? En el día a día de las empresas, en el día a día de cada empresa surgen problemas todos los días, ¿no? Y la opción uno es evitarlos, es ocultarlos, es tirárselos al de enfrente y la opción dos es, oye, vamos a ver si somos capaces de conocerlos juntos, vamos a ponerlo encima de la mesa y vamos a ver si somos capaces todos de mejorarlo, porque no hay personas perfectas y no hay procesos perfectos y siempre va a haber problemas. Imagina una cultura, imagínate que somos capaces de ir poniendo en las organizaciones, empresas, donde pongamos los problemas encima de la mesa y los vayamos resolviendo. Donde pasan las cosas, que también hablamos de ello, ¿no? Que nos encanta a todos el PowerPoint, nos encanta a todos los gráficos, nos encanta a todos el ordenador, pero las cosas hay que resolverlas donde pasan. Y hay que estar en el Gemba, hay que estar en el piso, hay que estar con la gente que está haciendo los procesos y las cosas para ayudarles, desde luego, en el proceso de solución de problemas, ¿no? Y enseñar a la gente a resolver problemas, porque te digo siempre que todos somos especialistas en poner parches, pero resolver problemas bien debería ser asignatura obligatoria, ¿no? Bueno, has dicho un montón de cosas en muy pocas palabras, en muy poco tiempo, que es el que tenemos, poco, pero es como el libro, o sea, que hay que ir al grano. Dime tú cuando has escrito este libro, ¿en quién estabas pensando? O sea, ¿qué tipo de persona, de empresa, en qué nivel crees que se puede beneficiar de tus enseñanzas o reflexiones? ¿Y para qué tipo de empresa? Has mencionado la empresa familiar, un poco qué tienes en la cabeza, quién puede ser el A ver, destinatario. Sí. fíjate que no pensé en eso cuando escribí la novela, ¿vale? Sí que el domingo pasado, lleva unas semanas ya publicado el libro y algunos amigos se lo han regalado, otros lo han comprado también y demás. Y me levanté el domingo, ¿vale? Con el mensaje de un CEO de una empresa del País Vasco y que me dijo, Rafa, me ha encantado el libro. He comprado 8 libros más para la gente de mi empresa, para todos los mandos y los mandos intermedios de mi empresa. Y yo digo, ojalá. Esta es una pyme de 80, de 60, de 100 personas. No pretendo ser tan pretencioso que valga para todos, pero creo un poquito que vale para todas las organizaciones y no solamente las industriales, porque si bien la novela está hecha en una fábrica, pero también hay gente que no trabaja en fábricas. Una vecina mía que tiene una óptica que me dijo, Rafa, no sé nada de fábricas, nunca he estado en una fábrica, pero me he sentido en muchos capítulos, me he sentido como si estuviera yo mismo metida, ¿no? O sea, insisto, no sé si te he contestado, no sé si No, no, pretendo ser totalmente, demasiado totalmente. amplio, pero No, yo creo que vale un poquito me para has todos, contestado. ¿no? Me Mm, has contestado y yo estoy de acuerdo contigo, que tal vez yo pueda tener ese punto más objetivo. Corroboro que es un libro polivalente, que es un mm. libro transversal en sus mensajes y polivalente efectivamente en este sentido, que vale a cualquiera que esté comprometido con el proyecto de su organización, comprometido con la mejora y el que no lo esté, que se dé cuenta y abra los ojos de lo importante que es precisamente tener una mentalidad adecuada. Su vida va a ser mejor, va a tener más sentido y se va a beneficiar el proyecto conjunto, ¿no? El proyecto empresarial. Pero si me preguntas, me encantaría que lo leyeran los primeros espadas, Mm, que es verdad. para que pudiéramos cambiar la mentalidad de alguno de ellos, porque normalmente por los que están en medio casi nunca quedan las cosas. El problema es que si los de arriba no cambian, los del medio a veces viven frustrados entre
lo que les gustaría, y la realidad del día a día, ¿no? Y yo creo que podemos ayudar a cambiar la realidad del día a día de las empresas medianas, pequeñas, grandes, industriales, no industriales, de todo tipo de sectores. Bueno, ese es nuestro afán. Tú primero por tener el conocimiento para plasmarlo en un libro, en la generosidad. Yo siempre pienso que un escritor es generoso compartiendo lo que ha aprendido, que sabe que es de valor. Y mi misión como editora es ayudar a que eso sea una realidad. Y es un placer, la verdad, haber editado este libro, que además tiene un título bastante autoexplicativo y yo como lo presentaba como sugerente, porque es verdad, o sea, es que está muy bien. O sea, ya el título interpela y te pone en la pista de lo que te vas a encontrar, ¿no? La empresa Ujú, ujú. que dejó La de verdad es correr que sin cabeza, ¿no? la verdad es que a mí, vale que es mi criatura un poco, ¿vale? Pero me encanta el título del libro. De hecho, Marta, te adelanto una cosa, que estoy empezando, ya he empezado que sea una trilogía, ¿eh? O sea, y la segunda hasta tiene título, ¿sabes? ¿Sabes cómo se llama la segunda? Que está en el borrador, las 10 primeras páginas, La empresa que no ves. Ujú. ¿Mm? Pero eso ya para dentro de unos meses. ¿Mm? Está bien, muy bien. Pero está bien que estés lleno de creatividad e ilusiones. Hay que tener en el pipeline, hay que tener ahí cosas Sí, buenas que sí, contar. sí. O sea, que eso quiere decir que estás muy vivo y con muchas ganas de, pues eso, de compartir y difundir todo lo que vas, pues eso, Esa es la idea reflexionando en el siempre. camino. Y Pero bueno. compartir, desde luego. Mm. No, no, bueno, pues ahí lo tenéis, la verdad, el libro, La empresa que dejó de correr, lo recomiendo muchísimo, está bajo nuestro sello El Club de la Niebla de Colima, un libro de valores, estratégico, de reflexión, de práctico, en fin, y escrito por una persona, Rafa Lucero, que sabe de lo que habla y encima la guinda del pastel es con prólogo del maravilloso Xavier Marcet, que desde aquí te mandamos un gran Mm. abrazo, querido Xavier. Mm. Bueno, Pues sí. sí, iba a No, invitar a la... ¿Eh? No, no, dime, dime. no, lo que decía que sí, que muchas gracias Xavier y muchas gracias Marta, por editarme el libro, y por la ayuda que siempre nos prestas, ¿eh? Hombre, faltaría más, para eso estamos. No, iba a invitar a la conversación a Rocío porque te he advertido que siempre tenemos una sección de librería, de lecturas recomendadas, y a ver qué nos trae Rocío hoy. Bueno, pues ya estoy aquí de vuelta. La primera recomendación es un libro publicado hace muy poquito tiempo que se titula Saber Estar. Es una obra que plasma 40 miradas de grandes profesionales con gran experiencia y conocimiento que pertenecen a la plataforma Protagonistas, en la que reflexionan sobre esto, sobre el saber estar, entendido como una capacidad profunda de autocontrol, conciencia y adecuación al contexto. Y obviamente entre estos autores protagonistas pues está Rafa Lucero, que es uno de los autores de este libro. Sí. Este saber estar plantea que el verdadero dominio personal no reside tanto en lo que ocurre, sino en la forma en que cada individuo responde a las circunstancias. El saber está estrechamente vinculado con la ética personal, la dignidad y la responsabilidad y se manifiesta especialmente en los contextos de dificultad, donde mantener la calma y la coherencia y el respeto resulta pues, mucho más desafiante. En ese sentido, pues, los autores, como comentábamos antes, pertenecen al colectivo de protagonistas, ponen de relieve la importancia de la gestión emocional, la paciencia y la capacidad de adaptación como pilares fundamentales. Y la segunda recomendación de hoy, volvemos un poco al reto de antes, con los palabras, aunque este es más fácil, se titula El Aikilíder, que es un libro que está escrito a 6 manos nada menos por José Santos Nalda, Natalia Nalda y Pablo Nalda, que está publicado por Colima. Porque este libro ofrece al lector un método de autotransformación y desarrollo personal inspirado en los principios y estrategias del mundo de las artes marciales japonesas y el Zen. En este mundo actual, especialmente en el ámbito de la empresa, pues requiere una serie de capacidades para poder desempeñar un buen trabajo y estas características tienen muchas similitudes con las que tenían los famosos guerreros samuráis en cuanto a habilidades, cualidades, competencias y estrategias. Y esto es lo que ha llevado a los Nalda, a padre e hijos, a crear este método de autotransformación y desarrollo personal a partir de su amplia experiencia en la práctica del Aikido. Este método Equilider basa su metodología y su praxis en esta forma de auto-coaching, facilitando la posibilidad de que cada persona sea responsable de su propia formación respecto a su inteligencia somática, emocional, cognitiva, intuitiva o estratégica, relacional y su ética personal. Y por supuesto también recordamos el libro que nos ha traído hasta aquí, que es La empresa que dejó de correr, escrito
por Rafa Lucero este trabajo que, como hemos comprobado a lo largo de esta charla hoy, desmonta mitos muy extendidos también sobre el liderazgo y la productividad y la mejora continua en la empresa. Estas son las recomendaciones de hoy, espero que os hayan gustado. Ya sabéis que todos estos libros están en nuestra página web www.libreriacolima.com y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda de la calle Covarrubias número 28. Muchas gracias. Pues nada, Bueno. fenomenal. Me ha gustado mucho la conexión que has hecho con el Ike Leader y por supuesto Saber Estar, que es un libro que nos ha quedado a todos, yo creo que muy Oye, bien. al principio había entendido el antilíder y No, digo, Aiki, de ya, Aikido, de ya, ya, Aikido. ya, ya, ya. Pero es que me ha recordado que anteayer me llamó una que trabajo con ella a veces y me hizo, Rafa, eh, ahora tengo encima mía un antilíder. Y yo digo, además, de verdad, mira que hay todavía de estos, me cago en la leche, ¿eh? No, no, Es no, cuando te dije, le dije aquello de que yo soy un poquito idealista, ¿sabes? Que ya, yo pienso que a esos, algunos se les puede cambiar todavía, desde luego, ¿no? Y en eso estamos, desde luego, ¿no? Porque tener un antilíder encima tuyo ya, eso es no es bueno ni para la salud, desde luego, ¿eh? desde luego. Pero efectivamente, nosotros tenemos que seguir trabajando, evito la palabra luchando, trabajando por Sí. hacer las cosas mejor y hay mucha oportunidad de mejora. Hay cosas imposibles, pero entre lo máximo y lo mínimo podemos hacer Mm, muchísimas cosas. Mm. muy bien, muy bien. Oye, que nada, que es un lujo trabajar contigo